Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Como siempre, les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy abordaremos una vez más de forma expositiva un pasaje importante de la palabra de Dios que afecta a todos los oyentes sin excepción. Se trata del pasaje de Juan capítulo 4 versículo 23 donde Jesús dice: Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque ciertamente esos son los adoradores que Dios busca que le adoren. Dividiremos el mensaje de hoy en 4 componentes, para ser más comprensible ante los estimados oyentes, sean discípulos o del grupo de las gentes, porque deseamos ilustrar con la verdad sus mentes, aunque a algunos lo que decimos les rechine los dientes, apelando siempre con la razón y la verdad a los inteligentes, porque de lo que se trata es ser bíblicos y valientes. No somos ni pretendemos ser irreverentes, pero reconocemos que somos radicalmente fuertes, en medio de un mundo religioso flojo y de invidentes, donde el Ministerio Tinajas está dejando referentes. Queremos enseñar la verdad a todos los creyentes, y si fuera posible predicar en todos los continentes. Pero nos conformamos con los 500 millones potenciales de hispanoyentes. También somos muy objetivamente conscientes de que tenemos en el canal muchos oponentes. Unos son lobos, otros son hienas y otros son serpientes. Pero con todos ellos no seremos indulgentes. Porque la verdad del Evangelio debe ser preeminente, pues mucha es la mentira que por ellos corre en el ambiente. Y por eso estamos aquí firmes, estimado oyente, para decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad existente, para honrar al Señor excelente, para predicar de forma contundente y para dar la verdad a cuantos la buscan denodadamente, que conste en acta muy claramente. Empecemos entonces el análisis de la primera frase de Juan capítulo 4 versículo 23. La primera frase es: los verdaderos adoradores. Antes de empezar el estudio expositivo de hoy, se impone definir qué es adorar. Y yo, en mi humilde opinión de enseñador, diría que adorar es hacer todo correctamente para Dios al máximo nivel. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Adorar no solo es postrarse, orar, levantar las manos y cantar, porque entonces las personas que no pueden postrarse, los mudos, los mancos y los que no tienen cuerdas vocales o las tienen atrofiadas, no podrían adorar. Adorar es más que cantar, porque vemos en la Escritura que adorar es hacer las cosas para Dios de forma correcta y al máximo nivel que una persona pueda hacerlas para Él. Entre las que se incluyen, por supuesto, las tan conocidas como orar, cantar, alabar, etcétera, etcétera. Pero adorar no es solo esto. Así que volviendo al estudio expositivo de la frase inicial, verdaderos adoradores, encontramos que al analizar esa frase, inferencialmente, la Biblia nos está diciendo entonces que también hay errados adoradores. Y es ahí donde queremos llegar en el día de hoy, estimado oyente. Si hay verdaderos adoradores, entonces, por pura lógica deductiva, también hay falsos adoradores. Entonces, se impone urgentemente saber en qué grupo de adoradores está usted, ¿no le parece? Usted necesita saber o confirmar, primero, si está en el grupo correcto de verdaderos adoradores, o segundo, si está en el grupo de errados adoradores. ¿Se da cuenta qué sencillo y a la vez qué dramática puede ser la conclusión de este estudio? Todo el mundo cristiano adora a Dios, pero. Tristemente veremos hoy que por el contrario hay una grandísima cantidad ingente de gente que no adora correctamente a Dios,
Es decir, en realidad no solo no le adoran correctamente, sino que le ofenden con su adoración religiosa no bíblica y no correcta. ¡Wow! El mismo Jesús dice una frase contundente en el versículo 22 del capítulo 4 de Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, eso es una tremenda advertencia que todos deberíamos tomar, porque hay miles de personas que no saben sobre la verdadera adoración. Sencillamente lo están haciendo siguiendo la corriente, pero equivocadamente, y a su vez, a ellos les están enseñando la adoración equivocada, y por eso estamos hoy aquí, estimado oyente. Todos queremos adorar a Dios correctamente, pero es muy probable que usted hoy no sepa que está adorando incorrectamente a Dios, y ese es el fin de este mensaje de hoy. Primero, confirmar a los que están haciéndolo correctamente, y segundo, ayudar a los que están haciéndolo incorrectamente y no lo saben. Así que le ruego, escuche muy bien esto que sigue a continuación, estimado oyente. Preste atención al filtro que vamos a dar para saber en qué grupo está adorando usted, si en el grupo equivocado o en el verdadero grupo de adoradores. El primer acto de adoración de todo hombre empieza con la conversión. Repito, el primer acto de adoración de todo hombre empieza con la conversión. Sí, ha oído bien. Primero, para que una persona pueda adorar a Dios de forma correcta, verdadera y neotestamentaria, es necesario que previamente se haya convertido por medio del Evangelio. Esta es una declaración ex cátedra. Segundo, para que una iglesia pueda adorar a Dios correctamente, previamente todos los miembros de esa iglesia tienen que estar convertidos por medio del Evangelio, porque las cabras no pueden adorar a Dios, solo las ovejas adoran a Dios. Pero si un pastor permite que en su iglesia haya cabras que adoran a Dios, entonces esa iglesia y ese pastor están errados y no están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Esto es también ex cátedra. Y tercero, para que usted pueda adorar en una iglesia local, es necesario no solo haberse convertido usted por medio del Evangelio, sino que son necesarias también dos condiciones más indispensables. Primero, que esa iglesia sea una iglesia correcta de sana doctrina, no de media doctrina correcta, no de 3/4 de doctrina correcta, no, sino de doctrina correcta completa. Porque si usted adora en un lugar incorrecto de doctrina a medias, su adoración no es válida, y usted se hace cómplice de ese pecado de doctrina falsa. Y segundo, es indispensable que esa iglesia tenga un pastorado convertido y bíblico, un pastor que huela a oveja. Y esto que decimos también es ex cátedra. Y como la experiencia objetiva demuestra que estas tres condiciones, conversión correcta, iglesia correcta y pastorado correcto, no lo hay abundantemente en el día de hoy, entonces es por eso que decimos que es muy probable que usted esté adorando erradamente a Dios en un lugar equivocado, y a la vez usted no esté adorando correctamente a Dios por no haberse convertido por medio del Evangelio, y entonces eso tendría unas consecuencias catastróficas de dimensiones eternas que queremos evitarle. ¿Se da cuenta, estimado oyente, por qué estamos aquí preocupándonos hoy una vez más por usted? Por lo tanto, veamos entonces cómo ser un verdadero adorador. Por favor, sígame con atención en este escalonado razonamiento que sigue a continuación. Mire, se lo voy a poner de forma jurídica. La Biblia, la ley de Dios, dice que todo hombre es enemigo de Dios por causa de sus delitos y pecados cometidos en su vida. Por lo tanto, Dios, como juez justo, no oye al delincuente pecador por mucho que éste le cante, salte, alabe y crea en Dios. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora, para poder adorar a Dios y que Dios reciba su adoración, antes,
cada persona delincuente debe pasar de ser enemigo de Dios a reconciliado con Dios por medio de la conversión que produce el evangelio jurídico. ¿Va entendiendo, mi estimado oyente? Ahora, antes de seguir, mire conmigo estos pasajes por un momento que confirman lo que acabamos de decir. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo somos reconciliados con Dios? Bueno, ¿somos automáticamente reconciliados cuando Jesús muere? No. El universalismo ya hemos dicho muchas veces que no existe. Somos reconciliados con Dios solo cuando recibimos y nos apropiamos de la justicia que el Padre descargó desde el cielo sobre el Hijo y lo mató, como dice Isaías capítulo 53, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 21 ratifica lo que leímos en Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice Colosenses, vosotros en otro tiempo, es decir, antes de la conversión, erais extraños y enemigos de Dios en vuestra mente y por vuestras malas obras, pero ahora, después de la conversión, Él os ha reconciliado. Ahí lo tiene, estimado oyente, el hombre es enemigo de Dios antes de la conversión. Por lo tanto, toda adoración hecha antes de la conversión no vale de nada. Pero cuando uno se convierte por medio de las dos condiciones bíblicas de conversión, es decir, primero, reconocer los pecados y abandonarlos, primera condición. Segundo, apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, segunda condición. Entonces, y solo entonces, cuando una persona obedece esas dos condiciones bíblicas, ahora sí pasa de ser enemigo de Dios a estar reconciliado y en paz con Dios. Y entonces, ahora sí puede adorar verdaderamente a Dios y a su vez, Dios le recibe su adoración. ¿Me comprende, estimado oyente? Por favor, si lo necesita, repase nuevamente esta parte del mensaje. Pero, si usted no se ha convertido por medio de las dos condiciones del Evangelio, entonces usted es aún enemigo de Dios, por mucho que adore en el coro, cante en el coro, sea director de alabanza, o tenga una voz de ángel y vaya todos los días a la iglesia a cantar. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, usted no es un verdadero adorador, sino un verdadero enemigo de Dios. Repito, si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, usted no es un verdadero adorador, sino un verdadero enemigo de Dios. Y aún encima, cuando usted alaba, canta, salta, llora y levanta sus manos a Dios o se postra ante Dios, usted estaría ofendiendo a Dios, porque es como si un delincuente le estuviera cantando, llorando, alzando las manos y postrándose ante un juez que tiene delante. Eso sería ofender al juez o sobornar emocionalmente al juez. O sea, esa persona estaría adorando equivocadamente delante de Dios. ¿Se da cuenta, estimado oyente, de la gravedad de esta conclusión en todo el mundo cristiano evangélico del día de hoy? Por lo tanto, asegúrese que usted se ha convertido por medio del Evangelio para asegurarse que es usted un verdadero adorador. Sin conversión no hay verdadera adoración. Pasemos ahora al análisis de la segunda frase, que dice, adorar a Dios. De esta pequeña y sola frase haríamos ya todo un estudio temático del tema, pero hoy solo podemos dar unas pocas pinceladas del tema porque el tiempo es corto. Ahora, escuche bien una cosa que le digo respecto a esta frase que estamos analizando de adorar a Dios. El hombre fue creado con talentos y capacidades para adorar a Dios. Es decir, fue creado para hacer las cosas de forma correcta y al nivel máximo de excelencia para agradar a Dios. Y eso es adorar a Dios. Adorar a Dios no es solo cantar y orar, es hacer cosas para Él en grado de excelencia. Pero el asunto es que el hombre delinquió un día contra Dios y entonces se convirtió en un delincuente y en un enemigo que ya no agradaba a Dios.
Sin embargo, el hombre, en su ceguera y obstinación, continuó autoengañándose, adorando a su manera a Dios. Y así ha venido haciéndolo por siglos, pero Dios, en su paciencia, ha venido soportando las adoraciones erradas, como lo hizo con Caín, adorando a Dios a su manera. De ese círculo y ese engaño se encargan perfectamente los malos predicadores del día de hoy, que dicen a las personas que Dios les ama, animando a todo tipo de personas que están allí a adorar a Dios, diciendo que todo está bien ante Dios y que Dios recibe su adoración, cuando en realidad es todo lo contrario. Dios aborrece al hombre que no se ha convertido, dice la Biblia, y Dios no recibe ninguna adoración del hombre excepto que el hombre se convierta por medio del Evangelio. Pero, las sectas, las religiones y los malos pastores que hacen de la religión un negocio, no les interesa decir esta verdad que decimos hoy de la adoración. Entonces sellan a las personas en un engaño completo, haciéndoles creer que adoran a Dios cuando en realidad no le adoran. La cosa es muy grave. Es grave de dimensiones eternas. Pasemos ahora al análisis de la tercera frase, que dice, en espíritu y en verdad. Analizaremos entonces, por un lado, lo que significa adorar en espíritu, y luego, por otro lado, analizaremos lo que significa adorar en verdad. Así que vayamos por la primera parte. Adorar en espíritu, bíblicamente hablando, significa adorar estando con el espíritu del hombre vivo. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque el hombre inconverso, es decir, el que no se ha convertido por medio del Evangelio, dice la Biblia que tiene su espíritu muerto. Y el espíritu es precisamente la herramienta que Dios le dio al hombre para adorarlo. La Biblia dice que el espíritu del hombre solo se vivifica, o sea, toma vida, con la conversión por medio del Evangelio. Un hombre con su espíritu muerto no puede adorar a un Dios vivo, le ofende. Así que el Evangelio verdadero es lo que da vida a tu espíritu para que entonces sí puedas adorar a Dios en tu espíritu vivo, limpio y activo. Pero, como la gran mayoría de sectas y religiones mal llamadas cristianas no conocen el Evangelio que da vida al espíritu del hombre, por ende, la gente de esas sectas y religiones no está convertida. Y al no estar convertida, su espíritu está muerto. Y entonces, si su espíritu está muerto, esa adoración espiritual es una adoración anímica, errada y no verdadera. Esta es la pura verdad, lógica, secuencial y teológica, estimado oyente. Es una verdad ex cátedra. ¿Se da cuenta cuánta gente a millones en el día de hoy está ofendiendo a Dios creyendo que adora a Dios y en lugar de adorar a Dios está ofendiendo a Dios porque están adorando sin conversión y en una iglesia equivocada? Porque para poder adorar a Dios en espíritu correcto y vivo, es necesario previamente convertirse por medio del Evangelio. Y entonces sí, su espíritu cobra vida, se fusiona con el Espíritu de Dios en un éxtasis maravilloso, y entonces su espíritu se goza en la adoración a Dios. Amén, aleluya. Sin embargo, los religiosos del día de hoy están adorando en espíritu muerto, en espíritu religioso, en espíritu emocional, en espíritu carnal, en espíritu musical, en espíritu mundano, en espíritu errado, pero no en espíritu vivo. Así que, estimado oyente, reflexione sobre este punto, sobre cómo está su espíritu. ¿Está su espíritu vivo por medio de la conversión que le da el verdadero Evangelio? ¿O tiene usted simplemente un espíritu muerto y religioso que canta a Dios pero que está muerto? Recuerde, la clave es el Evangelio para estar en espíritu vivo. Pasemos ahora a comentar el punto de adorar en verdad. Adorar en verdad significa simplemente adorar correctamente. O dicho en otras palabras, adorar basado en la verdadera doctrina. Por lo tanto, estimado oyente, si usted está en una doctrina equivocada, entonces usted no está adorando a Dios en verdad,
sino adorándolo en error o en mentira, en herejía o en falsedad. Por ejemplo, si usted está adorando a Dios basado en un evangelio equivocado, no está adorando en verdad. Si usted está adorando a Dios teniendo alguna doctrina equivocada, no está adorando en verdad. Si usted está adorando sin haberse convertido por medio del evangelio verdadero, no está adorando en verdad. Si usted está adorando en una iglesia pentecostal, usted no está adorando en verdad, porque los pentecostales no tienen la doctrina verdadera. Si usted está adorando en una iglesia católica, usted no está adorando en verdad, porque la cantidad de doctrinas falsas que tiene la iglesia católica son en verdad una gran falsedad. Si usted está en una iglesia unicitaria, usted no está adorando en verdad, sino en falsedad, porque no hay mayor falsedad que ofender a Dios con la unicidad de Dios. Dios es bíblica, teológica y necesariamente un Dios plural. Si usted está en una iglesia calvinista adorando a Dios, tampoco está en verdad, porque los calvinistas son seguidores de Calvino, un hombre completamente errado en la verdad. Los calvinistas son divorcistas, creen que si uno se suicida se va al cielo, y que algunos niños y bebés no elegidos para salvación se van a la condenación, y que Dios elige solo unos pocos para salvarse, mientras que al resto los envía a todos a la condenación eterna. Así que si usted está adorando a Dios en ese lugar calvinista reformado, su adoración no es en verdad, sino en complicidad con la falsedad. Si usted está adorando a Dios en una iglesia adventista, usted está adorando en falsedad, no en verdad, porque la secta adventista tiene muchas doctrinas falsas. Así que si usted está en una iglesia adventista, usted no está adorando en verdad, sino en falsedad. Si usted está adorando a Dios en los Testigos de Jehová, usted está adorando en falsedad, porque esa secta no tiene ni por asomo nada de verdad. Están en falsa adoración a Jehová. Si usted está adorando en una congregación de mesiánicos, ni por asomo este grupo sincretista está en la verdad, porque mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto es un sincretismo lleno de falsedad y contrario a toda verdad neotestamentaria. El que adora en una congregación mesiánica no adora en verdad. Si usted está adorando en una iglesia llamada bautista, pero ahí no hay doctrina verdadera, ni un pastor convertido, o piden el diezmo, o invitan a hacer la falsa oración de fe como costumbre, o defienden las 4 leyes espirituales, o defienden el divorcio por adulterio y el recasamiento del divorciado, entonces esa iglesia es una falsa iglesia bautista por muy bautista que se llame. Sus adoradores no están adorando en verdad. Y así podríamos seguir y seguir con más grupos y sectas, y más religiones mal llamadas cristianas como los de la teoterapia, los del G12, los mormones y cuanta secta de la prosperidad hay por todo el continente latinoamericano. Todos estos grupos están fuera de la verdad, y por lo tanto todos los que están ahí adorando, no están adorando a Dios en verdad, sino en falsedad. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu Santo guiará a toda iglesia, a todo pastor y a todo convertido a toda la verdad. Así que si usted está en un lugar donde no está toda la verdad doctrinal, ahí no está evidentemente el Espíritu de Dios guiándolos. Por lo tanto, no hay verdadera adoración. Es pura lógica, estimado oyente, y hasta lo entiende un niño. Ahora, ¿sabe usted cuál es la mayor verdad? La verdad de las verdades con la cual usted puede adorar a Dios. La mayor verdad es el Evangelio. Ahí está la verdad absoluta de Dios. Ahí está lo que a Dios le agrada, lo que tanto significó para el Trino Dios. Así que cuando usted recibe el Evangelio y proclama el Evangelio, está adorando a Dios con la mayor verdad. El Evangelio le da vida al Espíritu, y el Evangelio es la mayor verdad del universo. Así que imagínese, estimado oyente, qué maravillosa convergencia tenemos en este pasaje de Juan capítulo 4, versículo 23, en el tema que todo lo converge, el Evangelio. Ahora, tómese su tiempo
busque prédicas del tema de adorar en espíritu y en verdad y compare esto que decimos hoy con las aburridas prédicas trilladas de esos pastores que no tienen ni idea de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hágalo como ejercicio, hágalo como tarea, como comparación. En todas esas sectas y religiones mencionadas antes no existe ni por asomo el verdadero evangelio, el elemento indispensable que permite adorar al Señor en espíritu y en verdad. Que conste en acta esta declaración ex cátedra. Pasemos ahora al análisis de la cuarta y última frase. Dios busca adoradores. Así es, estimado oyente. Esta frase es preciosa. Dios busca. Dios busca lo que no necesita buscar, pero Dios decide buscarlo. Dios busca hombres adoradores, verdaderos adoradores. Dios puede vivir sin el hombre, pero sin embargo Dios ha tomado una decisión: buscar hombres y mujeres que le adoren delante de Él por medio de su Evangelio. Evangelio que fue diseñado en las entrañas mismas de Dios para el hombre. Por lo tanto, como ya hemos dicho, el primer acto de adoración de todo hombre hacia Dios es y debe ser la conversión por medio del Evangelio, obedeciendo sus dos condiciones. Primero, cuando el hombre inconverso se postra ante Dios y reconoce sus pecados uno a uno de toda su vida y los abandona, primera condición. Y segundo, cuando el hombre honra a Dios valorando la justicia que Dios diseña para salvar al hombre, la justicia derramada en la cruz sobre el Señor Jesús, segunda condición, entonces ese es, estimado oyente, el mayor acto de honra y adoración que todo hombre puede dar a Dios y que Dios busca. La conversión es la primera verdadera adoración que Dios busca de todo hombre. Repito, la conversión es la primera verdadera adoración que Dios busca de todo hombre por medio del Evangelio. Por lo tanto, escuche bien. Si alguien canta a Dios, ora ante Dios, pero se ha saltado la adoración inicial que es la conversión, entonces esa adoración no vale de nada y por el contrario está ofendiendo a Dios, porque la mayor adoración de un hombre ante Dios es el acto solemne y el momento sublime de la conversión, donde el hombre se humilla ante Dios reconociendo su miseria y donde el hombre exalta a Dios reconociendo lo sucedido en la cruz. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando un hombre honra lo que a ellos tanto le ha costado? O dicho a la inversa, ¿cómo cree usted que se siente Dios cuando uno ignora la justicia caída en la cruz que tanto les ha costado? ¿Cree usted que Dios va a recibir otra cosa de usted que no sea su humillación y reconocer lo que ellos hicieron en la cruz? Dios quiere que el hombre se deleite en Él, y Dios quiere deleitarse nuevamente en su criatura regenerada. Pero esto solo puede suceder cuando el hombre se reconcilia con Dios por medio de la adoración del Evangelio. A partir de ahí, a partir de la conversión, o sea, el mayor acto de adoración de un hombre ante Dios, entonces, ahora sí, cada hombre en su diferente nivel, con sus diferentes dones y talentos, los empleará para agradar a Dios en sus obras y en su contemplación. Y esa será entonces la verdadera adoración diaria. Este ministerio adora a Dios cada día con la alabanza del Evangelio, adorando a Dios por su Evangelio y divulgando el Evangelio de Dios. El Evangelio y su contenido es la mayor alabanza que un hombre puede dar a Dios. Repito, el Evangelio y su contenido es la mayor alabanza que un hombre puede dar a Dios. Cuando uno ve la paciencia que Dios ha tenido soportando los años de pecado suyos y míos, cuando uno ve cómo Dios no ha descargado su castigo y su justicia sobre usted y sobre mí por años, cuando uno ve el desgarro de la unidad divina en la cruz por uno, cuando uno ve la justicia divina derramada en la cruz, entonces, cuando uno ve todo esto,
no podemos menos que ser impactados, estremecidos y caer postrados para adorar a Dios por esas dos noticias maravillosas. Esto es lo que Dios busca: hombres y mujeres quebrados y luego limpios por medio del Evangelio. No personas inconversas y religiosas engañadas cantándole a Dios, siendo enemigas de Dios y solo para pedirle cosas a Dios. No, esa no es la verdadera adoración que busca Dios. Dios se deleitaba en Adán y Eva cuando Adán y Eva simplemente trabajaban y hacían todo bien hecho al máximo nivel en el jardín del Edén. Esa era la adoración del hombre y el deleite de Dios. Pero la cosa se estropeó cuando el hombre interrumpió su adoración diaria con Dios por haber introducido en su adoración un elemento extraño: la desobediencia. Así que el hombre se convirtió en antiadorador y ahora era un hombre ofensor, no adorador. Pero Dios en su gracia le da al hombre la posibilidad de volver a agradar a Dios, de volver a adorar correctamente a Dios. Y eso lo hace por medio del Evangelio. El Evangelio es el plan, el medio, la forma de restaurar la adoración interrumpida por el mismo hombre ante Dios. Y ahora todo hombre puede volver a adorar a Dios correctamente si cumple las dos condiciones que Dios pone al hombre. Si el hombre hace eso, entonces se restaura la comunión en la tierra y un día Dios promete al hombre que volverá a tener un paraíso infinitamente mejor que el Edén. Un paraíso eterno en un reino no solo constituido por una tierra maravillosa, sino mucho más, constituido por un reino visible, material, inimaginable y eterno, que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó, donde Dios, el Hijo, habitará con el hombre para siempre. Maravillosa esperanza futura de eterna adoración. Si alguien quiere conocer el verdadero Evangelio, que le hace verdadero adorador en espíritu y en verdad, lo puede hallar en diferentes vídeos del canal o puede solicitarlo por escrito al Ministerio Tinajas, nicos@gmx.es. Y hasta aquí, estimado oyente, de forma breve pero intensa, con el tema de esta semana y del día de hoy. Como puede ver, todo tema de la Biblia converge en el Evangelio, porque ese es el noble arte que manejamos constantemente en este canal y en este ministerio. El noble arte de redirigir todo tema hacia el glorioso Evangelio del Señor del Evangelio. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la gratitud y la adoración hoy. Y un día lo haremos por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este adorador del Trino Dios, el Dios de Israel, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.